En cada uno de estos encuentros vamos visitando, explorando la riqueza que hay en cada una de las partes que componen la sadhana. En los encuentros anteriores nos hemos dedicado varios de estos encuentros, a ir explorando la plegaria linaje, refugio, y a continuación vamos a tomarnos varios encuentros para ir explorando la parte de creación, de generación. La práctica del Vajrayana, la práctica del Tantrayana, esto que llamamos práctica, la aproximación al logro es la definición más cercana a esto que sucintamente o resumidamente decimos práctica. Tiene esquemáticamente tres partes, aunque en cada una de ellas hay un contenido mayor que el mero enunciado esquemático pueda definir. La parte de generación, la parte de la recitación del mantra y la parte de disolución. Antes de entrar con más detalle en la parte de generación y ir apoyándonos en el texto de Chenrezig que va describiendo las maneras, los puntos de apoyo de cómo ir visualizando y vamos a ir encontrando el sentido y el simbolismo que hay en ello, quisiera hacer estos comentarios más generales, más amplios, que son, no voy a decir válidos, pero que son comunes, esta podría ser la mejor palabra, que son comunes a todas las prácticas. Luego cada una de ellas tiene una singularidad, pero comparten muchos elementos en común. Hablaba del Tantrayana y también muy resumidamente el Tantra suele llamarse como el vehículo resultante. Una de las tantas maneras que tenemos o que encontramos de mencionar a la práctica del budismo tibetano, del Tantrayana, es el vehículo resultante. Así que está indicando allí que vamos a redescubrir, esa es la propuesta mayor, de redescubrir el resultado. Y ese resultado es la naturaleza de Buda. Pero no vamos a llegar a esa naturaleza de Buda por otro camino más que el de ir despojándonos de todos los aspectos confusos, limitantes, que van ocultando eso que ya está en nosotros, ese resultado que es la naturaleza de Buda. Que el estado de Buda no se encuentra en ningún otro sitio más que en nuestra esencia última. Pareciera algo pues de contrasentido o contradictorio, esa sería la palabra, contradictorio, que tengamos que empeñarnos en redescubrir algo que ya está presente en nosotros. Pero todas las enseñanzas, en una manera o en otra, pues están apuntando a ello desde los aspectos más académicos, más filosóficos, todas las escuelas de pensamiento que van describiendo con minuciosidad, como hemos mencionado en varios de estos encuentros, desde las escuelas realistas como la escuela Vaibhásika y la Sautrantika, luego la escuela Chittamatra y la escuela Madhyamaka, que es el pensamiento central del budismo vajrayana, van, entre otros elementos, aportándonos cómo construimos esa realidad, cómo vamos construyendo el mundo. Aquello que el Buda afirmaba, que somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos implica también o señala de forma implícita que estamos asumiendo en esa convalidación o en esa fusión cognitiva, en esa fusión emocional, lo que estamos pensando y lo que estamos sintiendo, y eso es lo que se pone en cuestionamiento desde las estructuras, desde el pensamiento filosófico, desde esa exploración, de cómo vamos construyendo esa realidad, cómo el mundo modela nuestra realidad y cómo nosotros modelamos esa realidad. Quiero volver al tema que quiero compartir con ustedes. Hacía esta breve alusión de lo que es, por qué llamamos el vehículo resultante. Aquello que está presente desde el comienzo de todas las enseñanzas, que hoy podríamos decir en términos más contemporáneos, el empoderamiento constante de todas las enseñanzas del Buda, desde recuerda la bondad que hay en ti, somos lo que pensamos, la naturaleza de Buda ya está en ti. El camino constante es el de ir, como suele a veces utilizarse ese ejemplo, que un escultor
a fuerza de ir quitando los elementos ajenos a la imagen que tiene resuelta, que va a esculpir en la piedra, pues a golpe de martillo y de cincel va sacando aquellos elementos que no constituyen la figura que ella tiene pensada. Podríamos utilizar ese símil para ir viendo cómo a fuerza de mantra, a fuerza de práctica, a fuerza de implicarnos en explorarnos a nosotros mismos, vamos a redescubrir y a estabilizar aquello que naturalmente somos. Hay una base, o mejor dicho, una manera muy habitual de también dividir o presentar, mejor dicho, las enseñanzas en base, camino y resultado. Cuando estamos hablando de base, está señalando eso, nuestra naturaleza última, nuestra naturaleza verdadera. Cuando se está hablando de resultado, pues es el redescubrimiento de lo que auténticamente somos, redescubrirlo y estabilizar. Y el camino, pues es todo lo que nos lleva a descubrir. Y esto, en el caso que nos ocupa, la práctica de la aproximación al logro y más específicamente la práctica de Chenrezig, que como todas las prácticas del Tantrayana, tienen estos tres aspectos de generación, la recitación del mantra y culminación. Y en todo ello están presentes las plegarias al linaje, el comportamiento ético en la plegaria de 7 ramas, las indicaciones del aspecto de generación con todo el simbolismo y la riqueza que eso tiene, pero que no es simplemente el conocer ese simbolismo, como si estuviéramos leyendo algo que está oculto en una imagen, en un cuadro que tenemos delante y que el autor ha querido, el pintor ha querido allí esconder. Esto es lo que vamos recibiendo en nuestras enseñanzas y lo que de alguna manera me esforzaré para transmitir en estos breves encuentros. Pero antes un comentario muy genérico, que puesto que cada aspecto de nosotros es intrínsecamente puro, el camino va a emplear muchísimos métodos, muchísimos medios hábiles para devolvernos a nuestra naturaleza auténtica, a nuestra propia naturaleza. Las deidades, o yidams, la palabra en tibetano más acertada que define y nos rescata al hablar de deidades, de este pensamiento, que en esto no hay una censura, pero sino que no es propio del budismo, de una tradición teísta, pero el lenguaje habitual en nosotros nos hace hablar de deidades o de divinidades hasta que nos vamos familiarizando con la palabra yidam, yidam sik, que ya en unas momentos más lo volvemos a redefinir. Las deidades, los yidam, las divinidades utilizadas en la práctica del Tantra son una manifestación de esta naturaleza pura. Todo el ejercicio de generación nos irá apuntalando para imbuirnos, aprovechará el recorrido habitual que tiene la mente de identificarse con aquello que piensa, esto que decíamos hace unos instantes, somos lo que pensamos. Solo que esta vez, en vez de pensarnos de un modo confuso, dualista, nos vamos a comenzar a pensar como auténticamente somos. Y está el medio hábil de visualizarnos como la deidad. Y hay un acercamiento progresivo. Los distintos tantras irán indicándonos la visualización de la deidad enfrente o encima de nuestra cabeza y de todos los seres que pueblan el universo. Otras veces nos identificamos nosotros como la deidad. Hay un sinfín de medios hábiles que nos van ayudando para identificarnos de manera gradual con esto que auténticamente somos. En cierto sentido, todos estos medios hábiles existen entonces como método para socavar la condicionada proyección de nosotros mismos y de nuestro universo como imperfecto. Una breve aclaración. Cuando hablemos de imperfecto, cuando hablemos de perfecto, cuando hablemos de puro o hablemos de impuro, vamos a hacer un esfuerzo para tratar de acercarnos en el paradigma budista que entendemos por puro y por impuro. No hay una consideración moral ni una consideración ética. Puro o impuro es la manera en que percibimos, la manera en que experimentamos nuestra idea de yo y la idea que experimentamos de los demás. Perfecto o imperfecto hace alusión a lo mismo. No hay aquí una valoración de algo perfecto como en el mundo convencional que decimos esto es perfecto porque hemos decidido convencionalmente de que eso es perfecto.
Y vuelvo a este otro punto a resaltar que es extremadamente importante. Cuando hablamos de puro o de impuro, no está habiendo aquí una valoración moral ni ética, sino que estamos poniendo en impuro como esta mirada condicionada por la dualidad que vamos imputando a los objetos, a los pensamientos, a las personas, a nosotros mismos, que son nuestras propias arbitrariedades. Y arbitrariedades aquí tampoco estamos haciendo alusión a lo correcto o lo incorrecto, sino que es arbitrario porque en ese momento, por poner un ejemplo, delante de mí puedo tener una taza y en este momento considero que la taza es bella, que es mía, que es perfecta. Y es arbitrario, porque la taza no tiene en sí misma esas cualidades, no dimana esas cualidades, de tal forma que para mí tiene esas características y pueden ser ajenas para quienes están compartiendo la mesa conmigo y están viendo esa taza que yo valoro, u otros me estén incluso pareciéndoles fea. Así que esa es la arbitrariedad, lo perfecto, lo imperfecto a lo que se está haciendo alusión. Volviendo a mis notas. Ah, la intención del medio hábil es socavar la condicionada proyección de nosotros mismos y de nuestro universo como imperfecto, una forma de conectar con nuestra verdadera naturaleza búdica. Y al mismo tiempo, todas esas conexiones son expresiones de esa naturaleza. Debido al complejo proceso de involucrarnos en general y mantener un sentido de un yo sustancial, esta identidad tan sólida que experimentamos, y del mundo a nuestro alrededor, hemos perdido contacto con nuestra naturaleza básica. Olvidar, perder contacto, es lo que explica por qué estamos mencionando la idea de recordar, de refrescar, de acercarnos a lo que ya auténticamente somos. A menudo se explica que la naturaleza última de la mente es malinterpretada como un yo, mientras que el aspecto radiante o luminoso es proyectado hacia afuera como el mundo externo y separados de los otros. Los grandes maestros como Kyabje Kalu Rinpoche explicaba de manera muy precisa y directa este error activo de la mente que confunde aquello que percibe como el yo y aquello que es lo percibido como el otro. Esto es lo que se explora de una y otra manera, cómo vamos conformando a partir de este sentimiento de separación de yo y lo otro y de la imputación en los objetos, en las situaciones y en las personas, elementos que son pues funcionales, operativos, que es la manera en que nos relacionamos, es lo que surge en el día a día, pero aquí la mirada se trata de explorar que hay algo más allá de nuestra mirada condicionada y es esa auténtica naturaleza que es la que disipa ese sentimiento de separación y por lo tanto agota esas expresiones arbitrarias de dolor, de sufrimiento, de egoísmo. Como la confusión es constante, este error activo de la mente, lo que se llama ignorancia, este error activo de la mente constante, que instante tras instante confunde aquella naturalidad luminosa que percibe como el yo y aquello que es lo percibido a partir de esa separación como lo otro, esta confusión activa, constante, es lo que va haciendo fructificar en un momento y en otro este concepto de dualidad, de separación. Y de allí allí podemos encontrar la matriz de los sentimientos de apego. Todo esto es muy esquemático, todo es en este breve comentario. Todo esto lleva mucho más tiempo, ¿no? Pero haciendo un resumen muy extremo, pues encontramos en este surgimiento dualista del yo, del perceptor y de lo percibido, la matriz del apego a todo aquello que nos conforma, nos gusta, que queremos retener, y no se está aquí valorando o censurando lo que nos resulta agradable o lo que nos resulta beneficioso, aquello que nos atrae, por ejemplo, realizar el bien de todos los seres. Lo que se está señalando es ese aferramiento arbitrario de querer mantener en sí mismo aquello que es cambiante por naturaleza, que es impermanente. Y lo mismo con el rechazo, por poner esto en movimientos extremos y pendulares de apego y de rechazo. Esto es lo que se llama, o mejor dicho, cuando hablamos de existencias cíclicas, cuando a veces las existencias cíclicas en el samsara se habla de vida tras vida, pues cada instante es de una vida tras otra vida.
a veces en el contexto budista y fundamentalmente del budismo tibetano, que adherimos a la idea de este continuo mental que transmigra vida tras vida, vamos a traerlo a nuestra vida cotidiana. Nuestras vidas pasadas, la de ayer, nuestra vida presente, la de este instante, y nuestras vidas futuras, la del próximo minuto. Y lo que iremos viendo allí es algo que habrá de repetirse en lo que las enseñanzas del bardo, por ejemplo, la Madhurya, que nos ha estado explicando y va a continuar próximamente con estas explicaciones de qué es lo que sucede en el bardo. Todo lo que sucede en el bardo, en los 6 bardos, está sucediendo instante a instante en nuestra cotidianidad. Así que no hay, o una de las mejores maneras de entrenarnos para ese momento es ir viendo día tras día, minuto tras minuto, cómo vamos conformando nuestra realidad y cómo vamos repitiendo patrones y comportamientos repetitivos, cíclicos. En la práctica contemplativa, podemos, o desde la práctica contemplativa, podemos observar este proceso en nuestra mente, momento a momento, y reconocer cómo creamos nuestro mundo. Por tanto, existe la posibilidad ahora de crearlo, recrearlo conscientemente. Todo lo que está presente en la etapa de generación, cuando en el texto vamos leyendo encima de mi cabeza y lo de todos los seres que llenan el espacio, son un lote, etcétera, etcétera, lo estamos haciendo de manera, lo estamos haciendo ex profeso, ¿sí? Estamos con un texto y estamos siguiendo sus indicaciones. Y es aprovecha lo que estamos haciendo de forma inconsciente, momento a momento. Inconsciente en el sentido de que no somos debidamente conscientes de cómo estamos ordenando toda la información que nos llega y cómo la está capturando esta idea del yo y esta idea de lo otro. Así que aprovechando esa tendencia que tiene la mente de identificarse con sus propios contenidos, el budismo vajrayana dice, pues muy bien, vamos a aprovecharlo esto en la etapa de generación y vamos a hacerlo de una manera deliberada, de una manera consciente. Entonces, existe la posibilidad de crear conscientemente nuestro mundo. Por eso vamos visualizando tierras puras, el palacio de la deidad, que ya vamos a ir explorando esto que a veces para algunos suena como algo exclusivamente folclórico o cultural, que más allá de las apariencias, de las formas y de los colores que tal vez nos remite a Oriente, esto es lo que estamos haciendo instante tras instante en nuestras vidas cotidianas. Las deidades, Yidams, representan una realidad alternativa que refleja la pureza innata de nuestra mente de una forma más precisa. Vuelvo sobre esta idea. El Yidam, en este caso Chenresi, puede ser Tara, Vajrayogini, Mahakala y una larga lista, representan una realidad alternativa que refleja la pureza innata de nuestra mente de una forma más precisa. Y eso es lo que se fomenta en el momento de la disolución, Sokrim, que ya más adelante lo abordaremos un poco más detenidamente. En cualquier caso, estamos visualizando y creando un mundo y sus seres, pero no es mera imaginación. Ya vamos a ir viendo que esto es un ejercicio en el que nos vamos valiendo de la capacidad de visualizar, de imaginar que tiene la mente, pero cada uno de los elementos que vamos visualizando son un destello de la pureza innata de nuestra mente inmaculada. El acercamiento tántrico consiste en usar como método lo que ya tenemos y lo que ya hacemos. Entonces, usamos esa capacidad de proyección, esa capacidad de creación, que es realmente un aspecto de esta luminosidad sin impedimento de la mente, como el camino de la meditación. Pero hay un cambio radical en esto, un cambio significativo. En vez de hombres y mujeres imperfectos, y vuelvo a recordar que lo de imperfecto no está haciendo alusión a otra cosa más que a lo condicionado. Podríamos volver a poner un ejemplo muy cercano. Nuestra compasión, por ejemplo, está muy condicionada por la forma y el nombre. Esta es una compasión imperfecta. Mientras nos encaminamos a una compasión perfecta, que es sinónimo de una compasión incondicional, vamos a trabajar con nuestros condicionamientos.
Esto no implica que vamos a limitar nuestra compasión hasta que lleguemos a ese punto de pureza, pero tengámoslo en cuenta. Observémonos cómo si la forma y el nombre, el objeto animado, el objeto sensible, una persona humana, un animal o cualquier otro ser vivo, dependiendo de nuestra relación afectiva, de nuestra simpatía, aflorará en nosotros una cierta espontaneidad, aunque está condicionada, pero cierta espontaneidad a ser amables, compasivos, solidarios. Si por el contrario, esa forma y ese nombre nos resulta desafiante, desconocido, comienza a opacarse esa expresión natural de la pureza de nuestra mente que es la compasión. Incluso podríamos ir a ejemplos más sencillos, nuestro buen humor. Cuando las personas son cercanas a nuestro entorno afectivo, pues todo fluye más naturalmente. Pero cuando tenemos alguna diferencia en nuestro entorno afectivo, incluso con esas personas tan queridas, se retrae también nuestros sentimientos de empatía, de calidez, de ternura y de ayuda. El acercamiento tántrico, entonces, consiste en usar el método, como método lo que ya tenemos y lo que usamos. Vamos a utilizar, decía entonces, esta capacidad de proyección y de creación, que es la expresión sin impedimentos de la luminosidad natural imbuida de compasión y de sabiduría de nuestra mente, pero con este cambio significativo, que en vez de pensar en hombres y en mujeres, en seres sensibles, impuros, condicionados, aquí tenemos dioses, diosas, yidams, radiantes con formas divinas. Todo el apesadumbrado mundo es en realidad el reino de Buda. El reino de Buda de gran esplendor que se manifiesta como la creación del mandala de la mente iluminada. Las sadhanas, las prácticas a las que habitualmente denominamos texto o práctica, decía que la traducción más acertada es la aproximación al logro, porque nos va aproximando página tras página, indicación tras indicación, acercarnos a esa naturaleza que hemos olvidado, que nos invita a reconocer. Voy a utilizar, porque me viene a la memoria esta figura tan gráfica del Tao Te Ching, de que nos acercamos a fuerza de alejarnos. Nos hemos ido alejando, 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 pero al mismo tiempo nos estamos acercando a nuestra naturaleza básica. La aproximación al logro acercan al practicante, sadhaka, ya que hablamos de sadhana, quien los practica nos consideramos sadhaka, a desarrollar y a estabilizar una relación profunda, permanente, constante, esencialmente noble y sabia. Va preparando nuestra mente a permanecer en un perfecto equilibrio de forma y vacuidad, de lo relativo y de lo absoluto. Y este movimiento pendular entre lo relativo y lo absoluto, este vaso comunicante que establece entre lo relativo y lo absoluto, está presente en una de las últimas indicaciones de la práctica que nos va diciendo que consideremos a todos los sonidos como la expresión del mantra. Seguramente los que estáis familiarizados con el texto de Chenrezig lo vais recordando, que veamos o que consideremos a todas las figuras, a todos los seres sensibles, como una expresión, como lo que son, como una expresión auténtica de la naturaleza de la mente iluminada. Decía entonces, y ya a punto de concluir, que nos va preparando, como sadhakas, la sadhana, vamos a ir familiarizándonos con los términos, la sadhana va capacitando, va entrenando al sadhaka para permanecer de forma equilibrada, dinámica entre la forma y la vacuidad, entre lo relativo y lo absoluto. De tal manera que ese ir y venir rico, ese vaso comunicante entre lo relativo y lo absoluto, no se limite a la práctica formal, que es parte del entrenamiento en un contexto adecuado que posibilita, que facilita el que estemos practicando en nuestro templo, en Kayuu de Chenlin, o en nuestras casas, o en Daxankai, en nuestros retiros, o en cualquier otro sitio. Pero lo que llevemos a nuestra vida cotidiana, esto que vamos experimentando y que vamos entrenando en nuestro cojín de meditación. ¿Qué es un Yidam para concluir? Y lo vamos a recordar en el próximo encuentro. Yidam, que es la abreviatura de Yidamsik, es la misma naturaleza de nuestra mente. No es otra cosa, el Yidam,
que adquiere distintos nombres o se expresa en distintos nombres, formas, colores y características y posturas, no es otra cosa que la expresión de esa naturaleza primordial, innata, que está imbuida de todas las cualidades sin límites y recibe diferentes nombres. Chenresi, Tara, Mahakala, Sañenmela, etcétera, etcétera, etcétera. Las formas, los nombres, los atributos, ¿no? Las vestimentas, las joyas, todos los implementos, algunos desafiantes, como en las Yidam de aspectos coléricos, pero que son una expresión contundente de la compasión, como los tridentes, las calaveras, los restos de huesos, todo esto que vamos viendo en las deidades que a veces lleva a confusión llamar coléricas, ¿no? Esa expresión de esa compasión brava, directa, imbuida de sabiduría, para que esa expresión directa no sea arbitraria y dañina. Las formas, los nombres, los atributos, los complementos que lucen todas los Yidam se vuelven importantes para una mente que todavía necesita puntos de referencia. Es paradójico, pero es muy instructivo saber que todo lo que estamos aprendiendo ahora, en un punto lo vamos a desaprender. Y esto es importante para no quedarnos aferrados al método. Es imprescindible conocer el por qué, el cómo, todos los detalles, pero luego la práctica misma hará que nos invitará a que desaprendamos todo esto, en el sentido de no del olvido, pero que vayamos siendo permeados por todo esto que vamos teniendo ahora como puntos de apoyo. Que la práctica, los retiros, nuestras horas de meditación, de reflexión, de estudio, lo que nos inspiran las grandes maestras y grandes maestros, pues nos van ayudando a no volvernos tan dependientes y y aferrarnos a nuestro texto. Aquella respuesta que daba al Buda cuando se le preguntaba sobre el método, que decía: alguien que tiene que cruzar un río, pues necesariamente necesita de una canoa. Y eso es operativo y funcional, lo necesita, pero una vez que está en la otra orilla, pues ya lo deja. A nadie se le ocurre, una vez que ha llegado a la otra orilla, seguir cargando con la canoa. Así que con el método es exactamente lo mismo. Cerrando ya este encuentro. Vamos a estudiar la profundidad en lo que nos permite estos encuentros de la parte de generación, la parte del mantra y la parte de culminación. Y en el próximo encuentro vamos a ir explorando los 5 aspectos principales desde la visión del Yoga Tantra. Aunque esta sea una práctica del Kriya Yoga, las primeras que se nos dan a los practicantes, a los sadhakas, Tara, Chenresi, Sanyenmela, vamos a ir explorando desde el Yoga Tantra estos 5 factores iluminados que luego los vamos a ir ubicando en la práctica de Chenresi y en el texto en la página 11 que va indicándonos cómo ir visualizando. Que nuestros textos están compuestos por indicaciones de cómo ir meditando y cómo ir trabajando con esa meditación o con esa indicación en particular. Muy bien, muchas gracias. El próximo encuentro vamos a seguir explorando esto. Hoy lo dejamos aquí.